Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas las personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y tengan 22 bendiciones, porque vemos a nuestro hermano John, que lo estoy molestando, ¿verdad? Porque se le frizó el reloj. Pero en verdad tengan muchas bendiciones. John, ¿cómo está? Dios te bendiga. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Para comenzar, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro amigo y amado compañero John Morales que tenga esa linda oración como siempre. Amantísimo Padre, que tú estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, tu santo y bendito nombre. También te pido, Padre Santo, que tengas misericordia, que tengas paciencia con tus hijos. Padre Santo, tú sabes que estamos en tiempos difíciles y muchas cosas se van a ir viendo y muchas cosas van a ir pasando, como en los tiempos de antes. Igualito, no se ha cambiado nada. Pero Padre Santo, aquí estamos luchando y tratando de perseverar hasta el fin. Somos pecadores, no somos perfectos, pero estamos tratando de alcanzar esa carrera cristiana. Perdona nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias por esa linda oración. Y vamos a comenzar con el título, como siempre, ¿verdad? De la lección, que es la lección 11 para el 18 de marzo del 2023, que se titula ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? John, ¿qué me puedes decir de ese tema? Está fuertecito, ¿verdad? Está bien fuerte, pero está tratando también de dar un mensaje y está diciéndote cómo es que tú puedes administrarte tú mismo cuando llegues tú a esos tiempos difíciles. Sabemos, ¿verdad?, que el libro de Apocalipsis nos anuncia la llegada de una crisis final que va a afectar, ¿verdad?, mundialmente, pero afectará a todos, tanto a los que también desean ser fiel a Dios. ¿Qué ocurrirá cuando por obedecer las leyes divinas no podamos comprar ni vender? Esa pregunta está muy buena también. Tal vez incluso ahora debamos enfrentar alguna crisis similar a causa de desastres naturales o provocados. ¿Podemos prepararnos hoy de algún modo para enfrentar ese tipo de crisis? John, ¿nos puedes decir algunos de los temas y los puntos más importantes que tocaremos en esta lección? Claro que sí, como siempre, siempre tenemos 5 puntos para discutir la lección durante esta semana. Y el primer punto, los 5 puntos son preguntas y el primer punto sería, ¿quién nos defenderá en la dificultad? ¿En qué o en quién confiar? ¿Cómo podremos conservar? ¿Cuáles serán nuestras prioridades? ¿Y cómo prepararnos para los tiempos difíciles? Bien, vamos al texto, ¿verdad? Para memorizar. Se encuentra en Salmos 50, 14 y 15, que dice así: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Sabemos, ¿verdad?, que a veces nuestro mundo parece estar fuera de control. Hay guerra, hay derramamiento de sangre, crímenes, inmoralidad, desastres naturales, pandemia, incertidumbre económica, corrupción política y más. Existe una gran necesidad en la gente y la familia de pensar primero en su supervivencia. En consecuencia, se piensa mucho en buscar seguridad en esos tiempos inciertos,
lo cual por cierto es comprensible. Pero nos dice también la Biblia que el impío también piensa en eso, John, en buscar, ¿verdad? Sobrevivir, eh, conseguir alimento, ¿verdad? Todas esas cosas también, el impío también las busca. Ahora, ¿cuál es la diferencia del cristiano? Que el cristiano pone su confianza en Dios. No significa que no va a buscar sobrevivir, no va a buscar el alimento, pero sabe que Dios no se va a olvidar de ellos, ¿me entiendes? Mientras, como dice el versículo, nosotros nos mantengamos fieles al Señor, el Señor también va a cumplir su parte. En medio de tiempos difíciles, cuando necesitamos apoyarnos en el Señor, más que nunca hay algunos pasos concretos basados en principios bíblicos que debemos seguir. Así que nosotros, nuestros principios, John, no los debemos de tirar por el suelo. A veces queremos hacer cosas porque hay presión y tanto en el trabajo, ¿verdad? Tanto en la misma iglesia también, que hay cosas que antes eran pecado y ahora yo no sé por qué ahora hay cosas que suceden en la iglesia que no son pecados y sigue siendo pecado. Pero lo que te quiero decir que como siervo de Dios debemos de permanecer en nuestros principios fieles y cuando verdaderamente venga la prueba, como hemos sido fieles, el Señor va a estar con nosotros. John, algo que desees comentar en esa parte. Es verdad lo que tú dices, nosotros tenemos que ser fiel porque dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también nosotros tenemos que ver, yo lo estaba comentando con mi esposa y nosotros hablamos y dijimos, bueno, también vivimos en una sociedad donde en esta sociedad de hoy en día no se respeta el sábado, las leyes del gobierno muchas veces en hospitales o en restaurantes o en hoteles te dan presión y te obligan a trabajar el sábado y cuando tú tienes que pagar $2,000 de renta para un apartamento, pagar tu tranquecase y pagar un montón de cosas, la fe a veces titubea. Y tú dices, bueno, un sabadito que trabaje porque necesito, pero hay que afejarse verdaderamente de la fe, como Abraham, que es el padre de la fe, que se aferró. eh, entonces, verdaderamente hay que ser fiel, pero también no hay que entrar en juzgar al hermano cuando Exacto. un hermano titubea en algo, hay que apoyar a ese hermano, porque hay hermanos que dicen, ah, no, él trabaja el sábado, no puede tener un cargo porque está trabajando un sábado, pero tú no sabes mi dificultad, pero quizás ese hermano se va a coger un curso en sábado o se va de viaje de vacaciones en un avión en sábado o obliga a otra persona a coger un curso en sábado porque tiene una empresa y se está mirando más por su empresa que la doctrina. Entonces, hay un versículo que dice, si tú guardas toda la ley, Edwin, pero ofendes en un punto, eres culpable de todo. Si yo no jobo, si yo no hago nada, pero estoy fallando en un punto, o sea, guardo el sábado bien fiel como lo dice Dios, pero me gusta decir alguna mentirita blanca, entonces también soy culpable del sábado. Entonces con esto, pues yo los dejo. Bien, vamos a la parte del domingo. Poner a Dios en primer lugar. Y nos está relatando, ¿verdad? La historia del rey Josafat. Y sabemos que ya cuando estaba terminando su reinado, pues hubo una guerra, ¿verdad? Y verdaderamente él no pensó en hacer las cosas por su propia mano, sino que él comenzó a hacer las cosas y poniendo la confianza en Dios. Y dice que puso al pueblo y él se pusieron a ayunar, eh, se pusieron a poner las cosas de Dios primero y se olvidaron de su propio esfuerzo.
Y dice que llegó el momento dado que el Señor, ¿verdad? Le entregó en la propia mano, sin ellos hacer nada, esos enemigos, ¿verdad? Que, que ellos los estaban amenazando. Y mira lo que dice en Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Es importante, ¿verdad? Que Josafat se apegó a esto, John, y se preparó para esa guerra, pero estaba consciente de sus limitaciones. Sabía que no podía hacer frente a la coalición de los diversos pueblos que venían contra él. Estos pueblos se habían unido contra Israel. Ellos en esa unión los iban a aplastar a Israel, pero que lo que ellos no se dan cuenta que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, que nadie Amén. lo puede vencer. Igual pasa en nuestras luchas personales también. A veces hay gente que quiere estar en contra de nosotros y se nos olvida que nosotros somos hijos de un rey. Y el que esté contra nosotros, lamentablemente, también está contra Dios. Dice, esta crisis no buscó la alianza, ante esta crisis no buscó alianza de otros pueblos que pudieran ayudarle, sino que volvió sus ojos al único a quien podía confiar, que es Dios. Pero esta no fue una decisión tomada a causa del miedo o la indefensión. Josafat estaba acostumbrado a servir a Dios. Y aquí me detengo porque es importante que nos demos cuenta de que esa relación que tenemos con Dios, cuando tenemos nuestras crisis, nuestros problemas, que estamos pasando, ¿verdad? Ese momento bien difícil, mire, agájese de Dios y vea el poder de Dios trabajar, ayudándolo a usted. Y usted va a ir, mira, desarrollando esa confianza en Dios. Por eso, Rey David en un momento dado se pudo enfrentar con Goliat, porque Dios le dio esa confianza cuando él se peleó con un oso, con un león, cuando vio ese hombre ahí, ese incircunciso que estaba blasfemando el nombre de Dios. Mira, si Dios a mí me ha cuidado de todas esas cosas, no me va a cuidar de eh, ese filisteo. Y ya usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces, eh, es importante darnos cuenta de que nuestra confianza tiene que estar puesta como el rey Josafat hizo, ¿verdad? Sabía con certeza que podía confiar en su ayuda. ¿Tienes tú el tipo de experiencia diaria con Dios que te ayudará a confiar en Él en la crisis? Es una, ¿verdad? Una pregunta, John, para reflexionar. ¿Algún comentario, John, en esa parte del domingo? Sí, en esta parte del domingo yo quisiera comentar que Josafat fue un fiel rey que sirvió a Dios, pero en el tiempo de su reinado, él solamente era rey de Judá y había otro rey que era de las 10 tribus de Israel que se llamaba Acab. Es impresionante que Acab lidera a las otras 10 tribus y lo lidera fuera de Dios. O sea, él servía a Baal y tenía a su esposa Jezabel que servían a Baal, pero la tribu de Judá seguía fielmente a Dios, aunque Josafat también tenía sus debilidades, porque dice la Biblia que él aparentó con Acab. Y cuando tú aparentas con él, está como que aceptando también más o menos el estilo de vida que llevaba acá, ¿no? Y, pero fíjate, es una historia bien interesante. No la voy a contar porque me voy a salir de la lección, pero les digo que estudien la historia completa de Josafat. Bien, vamos a la parte del lunes que se titula Confía en Dios, no en tus recursos, John. Y, y para que tú la comentes, pero interesante, ¿verdad? Esta lección sobre Jonatán, el amigo de David, lo que le sucedió, ¿verdad? Eh, con uno de sus ayudantes, ¿verdad? Pero vamos a ver que tú la, la Pues relates. mira, es bien interesante esa historia y justo la estaba yo leyendo hace un par de semanas atrás, eso que sucedió, ¿verdad? Con Jonatán y su escudero. Fue tremendo porque Saúl estaba con el ejército de Israel esperando hacer la guerra contra estos filisteos, pero
Jonatán se adelanta con su escudero y se va aparte. Y lo interesante de todo es que no le dice nada a su padre, no le dice nada al ejército, ni a su padre, ni nada. Solamente agajó su escudero y se fue. Pero Edwin, él también pidió señales, porque él le dijo, mira, le dijo a su escudero, vamos a asomarnos por la cumbre. Si ellos dicen, vamos a vosotros, pues tenemos que irnos. Pero si ellos dicen, subid acá, subamos, porque eso quiere decir que Dios nos los ha entregado en las manos y Él le pidió esa señal a Dios. Él no se fue a lo loco, Él le pidió permiso a Dios. Dios le mandó la señal porque cuando ellos asomaron, ellos le dijeron, sube acá, que te vamos a hacer picadillo. Y él ha dicho, pues mira, eso quiere decir que Dios nos ha entregado esos filisteos en nuestras manos. Y subieron, Edwin, y ¿sabe qué pasó? Ellos mataron casi a todos los del campamento, entre dos personas nada más pudieron derrotar a un campamento entero. Y justo Saúl y el ejército de Saúl de lejos veían como que algo sucedía en el ejército filisteo, pero no sabían lo que era. Y eran ellos dos peleando una batalla en vez del ejército entero pelearlo, solo dos personas. Y ahí nosotros podemos ver el poder de Dios. Cuando Dios dice, te voy a dar la victoria, sea uno, sea dos, sean tres, mira, Dios te va a dar la victoria. Pero si nosotros nos vamos a la parte de David, pues mira, David llegó un momento que David desconfía de Dios y David tenía su ejército y no era pecado hacer censo para ver cuántas personas yo disponía en mi ejército, pero también Dios le había dicho que, no, que se tiraran por fe, que no contara las personas que habían en su ejército, que sino que por fe saliera la guerra, porque Dios siempre a David le iba a dar la victoria. Pero David en ese momento desconfía de Dios y le manda a Joab que haga censo al pueblo para ver con cuántos soldados exactamente yo cuento para ir a la guerra. Y Joab les dice al David que no, que cómo yo voy a hacer eso, que eso Dios se va a enojar. Pero mira, el rey persistió, Edwin, persistió en el pecado, porque en vez de escuchar al general de su ejército, y decir, es verdad, estoy fallando en esto, gracias, pero mira, yo te estoy dando la orden porque yo soy el rey y te estoy diciendo que vayas y censes al pueblo. Y al general del ejército no le cuesta otra cosa que obedecer la orden del rey y fue y censó al pueblo, pero mira, no estaba él muy conforme con ir y censar al pueblo, así que él viene y no censa a la tribu de Benjamín, porque él dice, mira, por lo menos la tribu de Benjamín la voy a pasar por alto para un más o menos, que el rey David sepa un más o menos, pero una tribu no la voy a censar y no la censó, pero con todo y eso Dios lo vio como un pecado y ese pecado también tuvo unas consecuencias. Así que, querido hermano, estos dos ejemplos que nosotros vemos con Jonatán y su escudero y de David con un ejército entero, nosotros podemos comparar eso y decir, verdaderamente tenemos que tener confianza en Dios. Bien, vamos a la parte del martes. Es hora de simplificar. ¿Ve? ¿Y qué debemos hacer los cristianos adventistas del séptimo día en respuesta a los tiempos difíciles? ¿Atrincherarnos en un modo de supervivencia? No, en realidad todo lo contrario, porque sabemos que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están cerca.
queremos usar nuestros bienes para contar a otros las buenas nuevas del Evangelio y lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que es importante que nos demos cuenta de que eh, no debemos estar guardando cosas aquí en el mundo. Sí, vamos a tener siempre nuestras cosas, ¿verdad? Pero todo esto cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Va a ser consumido, va a ser quemado. Y es mejor utilizarlo para el bien de los demás, ¿verdad? Dice, ¿qué podremos conservar? Puesto que todo va a ser destruido de esa manera y con cuánta santidad y devoción debéis vivir. Así que, ¿qué nos vamos a llevar cuando Jesús venga a buscarnos? Si tras la tribulación final, cuando no podamos comprar ni vender, aún nos queda algo que podamos llamar nuestro, será destruido por el fuego. Así que posiblemente antes de esta parte, que vamos a ser perseguidos, no vamos a poder comprar ni vender, quizás vamos a tener que huir de nuestros hogares, John. ¿Y qué vamos a tener? Dice, es tiempo pues de deshacernos de lo que tenemos ya, que no podemos conservarlo. Si el Espíritu Santo no nos lo indica claramente, no, hasta que Jesús venga. Somos mayordomos de lo que Dios nos da y debemos seguir administrando fielmente. Esto tampoco es, John, que ahora yo voy a coger mi casa y la voy a vender y voy a dejar a mi esposa y mis hijos sin casa. Eso no es lo que yo estoy, no es lo que estoy hablando, porque nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. ¿Me entiendes? Pero va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta de que las cosas que estamos acumulando, cosas que estamos guardando, material de nada nos va a servir. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio y fugaz. Y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corrompernos espiritualmente. Así que nos damos cuenta de eso, que a veces, como siempre digo, la raíz de todos los males es el amor a qué, al dinero. Y hay gente que por estar guardando, lo que hace es que se corrompe, ¿verdad? Su espiritualidad. John, ¿algún comentario en esa parte del Sí, martes? yo te quisiera hacer una pregunta, Edwin, Ok. y ¿sería malo uno tener algo guardado como inversión? No es que uno se va a llenar de cosas para inversiones, pero algo que uno pueda tener guardado como una inversión de uno, como un recurso. No, no, no es pecado, no es pecado, pero Dios conoce nuestro corazón y si llega un momento dado que tú pones eso por encima de las cosas de Dios y por otras cosas también, por estar pues guardando eso y solamente teniendo eso, pues llega el momento que sí es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pones por encima de Dios es pecado. Así que Exactamente. mm, Y por eso mismo, nosotros podemos tener una casa, podemos tener quizás algo guardado como una inversión, pero no llegar al máximo de querer guardar, guardar, guardar y olvidarse del pobre. O sea, también tenemos que ayudar a los necesitados, tenemos que estar ahí para poder apoyar a la obra de Dios y no guardar por guardar. Puedes tener algo, pero también puedes también dar algo de tus bendiciones, compartirlo con los demás. no, y John, te voy a poner este punto. Hay gente que guarda a nivel de que eso que guardan llega una necesidad a la casa, que es tu casa, tu esposa, tus hijos. Y la esposa dice, mira, pues vamos a utilizar eso, ¿verdad? Vamos a venderlo porque... No, no, eso no lo vamos a vender, ¿me entiendes? Entonces que llega el momento que tú estás poniendo eso por encima de tu familia, ¿me entiendes? Porque si hay una necesidad fuerte, que tus hijos no comen, ¿me entiendes? Que de momento pasó algo, que te quedaste sin plan médico, otras cosas y necesitas dinero, pero tú lo tienes y no, ¿de qué te va a servir si te da una enfermedad y te mueres? ¿De qué te sirvió? De nada, pero teniendo el dinero ahí. Entonces ahí estamos cayendo en eso. O sea, no es malo guardar, y lo dije, pero cuando ya el momento que tú lo haces simplemente acumulando, pero lo estás poniendo por encima de otras cosas, pues yo creo que eso sí que está mal ante los ojos de Dios, porque imagínate tu propia familia. Bien, John, vamos a la parte del miércoles, prioridades, a ver si nos puedes comentar esa parte. ¿Cuáles serán nuestras prioridades? Y mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24.
Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces va a llegar el momento, querido hermano, que tú vas a tener que decidir si servir a Dios y perder nuestras posesiones o conservarlas y servir a quien merece la pena servir. Pero esa decisión que tú tomes dependerá de las decisiones que tú puedas tomar día a día. Por eso es que el apóstol siempre nos advierte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay de malo en el mundo que nos atrae y nos aleja de Dios? Eso también lo podemos ver en primera de Jonás 2:16. Entonces, lo que yo quiero decir con todo eso es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Está bien que uno como ser humano si le gustó un terreno y lo puede comprar, lo compra. Si tiene una casa y la quiere remodelar, la tiene y la remodela, o puede tener quizás una inversión en un reloj o en unas monedas de oro, pero que ese no sea tu centro de atención, que tu centro de atención sea servir a Dios. Eso lo tienes, Dios no te lo prohíbe que no lo tengas, no es un pecado tampoco tenerlo, pero en un momento dado, nosotros sabemos que todo lo que tenemos en esta tierra al final se va a quedar. Nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es alcanzar ese tesoro grande, ese tesoro valioso, que es salvar tu alma, ganar la vida eterna, gozar con Cristo durante toda una eternidad. Pero si tú fracasas en eso, entonces, pues al final todo es vanidad. Bien, vamos a la parte del jueves, cuando nadie pueda comprar ni vender. Sabemos que antes de que venga Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis 13:17 nos dice que de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia, o el número de ese nombre. O sea, va a haber un momento dado que se va a formar una religión política religiosa, ¿verdad? Que va a tener poder y no va a permitir que nadie compre ni venda. También va a haber un día que en ese día menos vas a poder comprar ni vender, que va a ser el domingo. Vendrá un tiempo de angustia para todo el mundo. Y si quieres ser fiel a Dios y guardar sus mandamientos, entonces los problemas serán mayores. Sabemos que el cuarto mandamiento es guardar el sábado, pero sabemos que se impuso guardar el domingo, que no es bíblico. Así que eso que pasó en el pasado va a ocurrir en el futuro. No adorar a los sistemas que gobiernan el mundo en esos momentos implicará perder nuestros trabajos y posesiones por ser fieles a Dios. Cuando nosotros que queremos ser fieles a Dios, no queramos seguir esa política religiosa que se nos va a imponer, vamos a perder nuestros trabajos. Así que dice, pero sabemos que Dios cuidará de nosotros. ¿Cómo prepararnos para esos momentos? Bueno, aprendiendo ahora a vivir dependiendo de Dios, que es lo que hemos estado tocando, ¿verdad? En esta lección y confiando en Él. Una prueba importante de confianza es nuestra fidelidad a la devolución de los diezmos. Si en algo tan pequeño fallamos, ¿cómo afrontaremos la crisis venidera? Sabemos, ¿verdad?, que eh, tenemos que ser fieles a los diezmos, porque si en eso no somos fieles, cuando verdaderamente seamos amenazados, que nos vamos a quedar sin trabajo, que posiblemente no podamos llevar el pan, dependiendo de ese sustento que teníamos, pues si tú no fuiste fiel, ¿verdad? A los diezmos, ¿qué va a pasar? Como dijo John ahorita, vas a flaquear. Así que es importante desde ahora, el Señor, pues
nos va a ayudar a desarrollar esa confianza. Va a llegar un momento dado que el dinero no te va a servir nada, ni que tengas en el banco, porque como no sigues esas leyes político-religiosas, te las van a frisar, John, allá en el banco, no vas a poder hacer nada. Por eso también, yo creo que este punto yo lo hablé una vez con John, es bueno también conseguir como en el campo como una finquita, ¿verdad? Mi hermano John tiene una, creo que en España, y bueno que tenga hasta un arroyo, un río, eh, y que podamos sembrar, no es que te estoy diciendo que ahora salga como los locos, ¿verdad? A comprar un terreno, pero es bueno que volvamos a eso, porque creo que el tesoro en el futuro va a ser el agua y la tierra. Que tenga tierra y que tenga agua juntos, eso va a ser el dinero. ¿Por qué? Porque nadie te va a poder, si tú siembras, vas a poder comer de lo que siembras. Y si tienes agua y cerquita, pues mira, ¿qué te van a poder controlar? Pero cuando te controlan la comida, cuando te controlan el agua, cuando te controlan tu trabajo, es bien difícil, ¿verdad? Pero sabemos que volvemos a lo mismo, si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos guiará. John, ¿algún comentario? Si no, pues lee esa porción del espíritu de profecía. Pues mira, el deseado de toda la gente, en la página 96, dice lo siguiente. Dice, muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, querido hermano, sabemos que vivimos temporalmente, lo digo también por mí. Tenemos a veces, queremos tener cosas, no es malo tener cosas, pero también no podemos tener por encima de Dios. Primeramente es el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán por añadidura. Y también no se olviden de la próxima semana, estaremos con ustedes juntamente. Bien, y recordando nuestras redes sociales, usted nos puede buscar por Facebook, YouTube, te pone Noticiero Morales y a mí me pone delvalle.e. También estamos en Instagram, usted pone Del Valle 2022 y por ahí nos puede buscar y también por TikTok también estamos. Dele a la campanita, suscríbase a nuestros canales para que ayude a nuestro ministerio. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.